Las historietas siempre han tenido un cierto aire de activista y revolucionarias. Al fin de cuentas, siendo un medio que en sí mismo era criticado y perseguido, sentía una responsabilidad aún mayor que otros por respetar y dar a conocer los derechos e intereses de las minorías. Pero las historietas de por sí ya son raras, y cualquier tema que se adapte al mundo de la ficción puede resultar o muy bien o muy bizarro. Sí, ese es un grupo de Transformers Mariachi. Y sí, donde los viera a las ventas los compraría. ¿Por qué? Porque soy débil, carajo. Así que hoy celebraremos la cultura latina de un modo diferente, de un modo más relajado. Hoy veremos los 5 personajes latinos más raros del mundo del cómic. En el puesto 5, Cyber Six. Esta historieta argentina cuenta una historia bastante interesante. El Dr. Von Reiter es un científico nazi que escapa a Argentina con la caída del régimen. Allí inicia su más grande proyecto, la serie Cyber, humanos genéticamente modificados y con poderes más allá de cualquier humano promedio. Sin embargo, el experimento le salió demasiado bien. Los Cyber tienen un nivel de autonomía demasiado alto, así que decide exterminarlos. Uno de sus esclavos se da cuenta de la masacre y rescata a una de las niñas de la destrucción, la cual eventualmente crece y se radica en la ciudad de Meridiana como una especie de vigilante. Así que hasta el momento suena como la clásica historia de superhéroes. Aquí lo raro está en los detalles. Cyber Six, como todas las creaciones del Doctor, necesita un líquido conocido como sustancia para sobrevivir, el cual toma de sus enemigos al mejor estilo de Drácula. Su mascota es una pantera con cerebro humano. Para completar el set, a pesar de ser mujer, su identidad secreta es de hombre, y su mejor amigo está enamorado de su identidad más heroica. Así que esencialmente la historia de un vampiro travesti genéticamente modificado, y de su pantera. Y ojo, no estoy criticando la obra. Cyber Six es uno de los más grandes exponentes del cómic latinoamericano, y fue lo suficientemente popular para tener 2 series de televisión. Es solo que la primera vez que oyes el concepto, pues sí suena bien raro. En el puesto 4, Ultimate Iron Man. Antes de que todos inicien a gritar cosas como ¿Iron Man es latino? O ¿qué tiene de raro Tony? Déjenme explicar las cosas con calma. En el año 2000, Marvel saca la línea Ultimate, un universo alterno que le permitía iniciar las historias de cero sin afectar la continuidad regular. De aquí sale Antonio Stark, hijo de los científicos Howard y Maria Stark. El pobre Tony tuvo una vida difícil aún antes de nacer. En el momento de su embarazo, María fue mordida por un ¿mono infectado? ¿Acaso la araña ya está muy rebuscado? No, en serio, ¿un mono? Como resultado, el bebé creció de manera irregular y la madre murió en el parto. El cuerpo de Tony se componía exclusivamente por células neuronales. Como resultado, su inteligencia era superior, pero su cuerpo era increíblemente sensible al dolor y se regeneraba constantemente. Así que básicamente la mordida de un mono convirtió a Tony Stark en Wolverine. Lo peor de todo es que está bien escrita, a fin de cuentas es obra de Orson Scott Card. Pero todo era tan extraño e innecesario que Marvel decidió ignorar el libro y pretender que nunca existió. En el puesto 3, el enmascarado de plata, el Santo. ¿Quién no conoce al Santo? Este hombre de aspecto bonachón y máscara reluciente se convirtió en el símbolo de la lucha libre. Sí, puede que el Santo no sea un personaje que debutó en el mundo del cómic, además de ser un personaje real, pero es que en la ficción es donde el Santo tuvo sus aventuras más extrañas. Ya de por sí, en sus películas se enfrentaba a alienígenas y zombies, pero es que en las historietas botaron toda por la borda. Momias, gladiadores, orangutanes, vampiros, cocodrilos, soldados, hipopótamos, o mi favorito, esqueletos. Esqueletos con peluca, esqueletos con pantene, esqueletos con pelo de Fabio. ¿Por qué? No tengo la menor idea, pero si vamos a ser honestos, tampoco creo que nadie involucrado en la creación de estas cosas tampoco supiera qué estaba haciendo. El Santo es un ídolo de nuestra cultura, pero Dios mío, sí que ha tenido alguna de las aventuras más coloridas en el mundo del cómic. En el puesto 2, Cazador. Este es el único puesto en el que genuinamente no sé qué carajos está pasando, así que perdónenme si estoy tan confundido como ustedes. El Cazador de Aventuras es una historieta argentina, descendiente de mercenarios alemanes que incluso trabajaron para Vlad Tepes. ¡Hey! 2 menciones de Drácula en un solo video, nuevo récord. Su madre era una caníbal americana. Acompañó a Juan Pedro de Solís a descubrir el Río de Plata. Un grupo de chamanes lo maldice y lo vuelve inmortal. Después se va a vivir a una iglesia y ¡qué mierda! Y eso no es todo. El man también ayudó a construir al monstruo de Frankenstein,
Conoció a Gilgamesh, el otro Gilgamesh, a Mike Tyson, y era amigo de Maradona. ¿Por qué? No tengo la menor idea, y no estoy seguro de querer saber. Ya me siento lo suficientemente perturbado por un día, y eso que no mencioné lo del ADD. El Cazador era una historia más adulta y violenta, y no criticó eso, como tampoco criticó a su creador, quien incluso llegó a trabajar con Marvel. Es solo que genuinamente no entiendo absolutamente nada de lo que sucede en este libro, y obtener las historias tampoco es muy fácil. El Cazador tuvo una buena vida, y será recordado por adeptos del cómic por años. Pero eso lleva a la pregunta, si este hombre no se lleva el puesto número 1, ¿quién demonios está de primero? Y en el puesto número 1, Snowflame. Snowflame es un personaje de DC Comics que aparece en un solo tomo, Nuevos Guardianes número 2 de 1998. Pero hombre, eso le fue suficiente para toda una vida. El libro de por sí era un título único. La idea era mostrar un equipo de superhéroes que combinara nacionalidades, credos, ideologías e incluso orientaciones sexuales. Algo así como el Capitán Planeta pero más adulto. Un cómic ante todo activista y revolucionario. No es una mala intención, pero es que se conseguían las historias más raras que podían. Así, en el segundo tomo nos presentan a Snowflame, quien posiblemente se lleve el honor de ser el primer personaje colombiano en una historieta. ¿Y quién es Snowflame? Traficante de cocaína, obviamente. Pero no solo era traficante, era un supervillano en todo el sentido de la palabra. ¿Y su superpoder? Consumir cocaína. Entre más consume, más se fortalece. Super fuerza, super resistencia, super velocidad, piroquinesis y mi favorito de lejos, el toque de cocaína. ¿Qué hace? Pues cuando te toca, te deja drogo, tocado, elevado, subido, etc. Todo por el poder de la cocaína. ¿Ya están iniciando a notar el patrón? Adivinen cuál es su religión. Obviamente la cocaína. Dejemos al hombre hablar por sí mismo. Soy Snowflame. Cada célula de mi cuerpo quema con la caliente éxtasis blanca. La cocaína es mi dios, y yo soy el instrumento humano de su voluntad. Snowflame es un personaje tan ridículo, unidimensional y claramente estereotipado que ni siquiera lo encuentro insultante. Es genial en su misma estupidez. Tanto así que un fanático decidió continuar la historia con su propio fancómic. DC por su parte enterró al personaje y se olvidó de él. Y no los culpo. En un solo tomo lograron crear al personaje latino más raro del cómic. Y eso es un logro bastante único.